¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por estar como cada semana junto a nosotros aquí en Fuera de Rutina. Estamos en Somos Salta y Jujuy. Vamos a las 11 de la noche, pero también con YouTube, que después lo vamos a subir al programa. Como siempre les cuento, un día después de que sale al aire, lo subimos a YouTube para que puedan seguirlo y buscarnos en nuestra cuenta y revivirlo al programa si ya lo vieron y les gustó, y verlo por primera vez si es que no llegaron a verlo en Flow, en Somos Salta y Jujuy. Así que no se pueden perder todos nuestros programas, están subidos allí, y también, por supuesto, va a estar el que vamos a tener en el día de hoy. Junio para Salta es un mes importantísimo. Yo digo, junio y septiembre siempre son los meses quizás más importantes en nuestra provincia. Y en este caso, por supuesto, el sexto mes del año está marcado a fuego por el general Martín Miguel de Güemes. Recordamos en junio el día que hieren de muerte a Güemes, el 7 de junio, y hoy 17 su paso a la inmortalidad. Y es por eso que es más que merecido el programa de hoy hablar del general Martín Miguel de Güemes, héroe nacional, héroe de la patria, que tanto hizo por la libertad, no solo de Argentina, de otros países también de Sudamérica. Y eso lo vamos a hablar, por supuesto, hoy con una palabra autorizada del tema. Alguien que es de la familia del general Güemes, y además de eso, no es solo su nombre y su apellido, también es su estudio sobre la historia, la vida y obra del general Martín Miguel de Güemes. Hoy estará aquí en nuestro estudio Martín Miguel Güemes Arruabarrena, hablando un poquito de todo, por supuesto, porque más allá de lo que nos enseñaron en el colegio, en las escuelas, en lo que vemos todos los días, lo que escuchamos todos los años, cada vez que llega junio y hablamos de Güemes, siempre hay algo más por contar de la vida de Güemes, de los 36 años de su vida en esta tierra. Así que pónganse cómodos, quédense allí, vamos con la presentación y venimos a charlar con Martín Miguel Güemes Arruabarrena. Muy bien, ahí estamos entonces ya sentados en nuestro living, en nuestra escenografía aquí para hablar con el chosno del general Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel también se llama él, Güemes Arruabarrena, en este caso siempre lo mencionamos para ser justos con su nombre completo. Martín, ¿cómo te va? Gracias por venir. Un gusto estar en tu programa y un saludo a toda la audiencia en este día tan especial, yo digo que es doloroso, porque la muerte de Güemes, no solamente por su fallecimiento, sino por la frustración del plan sanmartiniano de libertad e independencia sudamericana, que es lo que acarrió como consecuencia la muerte de Güemes. Y a veces no tomamos el peso de lo que significó eso, porque fue la disgregación primero del Virreinato del Río de la Plata, la disgregación de la Intendencia de Salta del Tucumán. Fuimos un país porque no pudimos ser una nación, no nos atrevimos a ser una nación, una gran nación continental. Y en este tiempo global, los grandes países son grandes espacios. Pensemos en Estados Unidos, en China, Rusia, la India, Brasil. Y nosotros hubiéramos sido un gran espacio, con un eje, por supuesto, en nuestra Argentina, en nuestra capital, pero también con presencia de todo lo que eran las regiones. Claro. No olvidemos que Salta en ese momento era la capital, cuando nace Güemes, de la Intendencia de Salta del Tucumán. Abarcaba todo el actual norte argentino y el sur de Bolivia. Y nace dentro del ámbito del Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba la Argentina, el Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Chile. O sea, éramos un territorio enorme. La diferencia clara es con los Estados Unidos. Los Estados Unidos empezaron siendo mucho más chicos de lo que son ahora. Y ahora son mucho más grandes. Claro. Por compra de Alaska, por conquista de Texas, y así sucesivamente. En cambio nosotros fuimos perdiendo, fuimos disminuyendo en una decadencia de poder nacional, de poder ser en el mundo una empresa sugestiva de vida en común, ¿no? ¿Qué significó Güemes para la historia argentina?
a 200 años. Para la historia suramericana significó un mártir. Un mártir que en un galope heroico de 36 años luchó permanentemente por la unidad de nuestra patria chica, que era el ex virreinato del Río de la Plata, o lo que después fue el proyecto del Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas de Sudamérica, y que nunca fue un localista. Güemes yo no conozco un solo oficio de Güemes, ninguna carta privada que él diga soy salteño. Él dice siempre americano, tampoco dice soy jujeño. Las rivalidades provincianas nacieron después de la independencia. Claro. La prueba está, Jujuy se independizó de Salta en el año 1834. Y antes Tarijas en el 25, que pertenecía a Salta. Es decir, los hombres que como Güemes era, yo creo que Güemes lo definiría así, el más argentino de los salteños y el más suramericano de los norteños. Está bueno. Hay una confusión, creo yo, por ahí para la gente, más que nada, no los salteños, sino los argentinos de otras provincias, más comúnmente Buenos Aires, Córdoba, que piensan, claro, está tan relacionado el nombre Güemes con Salta, hay una asociación, cuando uno habla de Güemes habla de Salta y viceversa, y cuando se habla de la batalla de Salta, muchos caen en el error ese pensando que Güemes tuvo algo que ver en eso. ¿Por qué Güemes no estuvo el 20 de febrero de 1813 en Salta? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que Güemes inicia su carrera militar a los 13 años, en el regimiento fijo, en un regimiento muy importante. Arenales, a quien tenemos en la Plaza 9 de Julio, que fue otro gran militar y muy importante en la campaña de sanmartiniana, había estudiado en España en el regimiento fijo. Y Arenales era español, porque esto fue una guerra civil. Avanzamos después con el tema de la guerra civil, pero Güemes hace su carrera militar en los cuarteles y los fuertes de todo lo que era el límite con el Chaco Hualamba, porque era la zona donde los aborígenes invadían, claro, y el regimiento fijo era un regimiento fijo en las fronteras. Y Güemes aprende no en las estancias o en la finca o en la hacienda, como a veces se dice por inercia mental con respecto al gaucho, sino como militar en los cuarteles. Él aprende a mandar, a obedecer, comprender la geografía, comprender los hombres que manda, saber cómo, cuáles son las armas que tiene. Todo eso es un adiestramiento militar. Y allá por 19 años, después de varios años, desde el 13 años, imagínate, en los cuarteles, el virrey lo manda a llamar para que perfeccione su carrera militar. Y se va a Buenos Aires. Y con el regimiento fijo, al mando del capitán Olondris, y cuyo capellán se llamaba Pantaleón Rivarola, muy interesante, yo ahora le voy a contar por qué es interesante. Él combate la defensa y reconquista de Buenos Aires y pelea en la banda oriental, en el Uruguay. En la defensa de Buenos Aires, las famosas invasiones inglesas. Claro. ¿No? Estoy contando todo esto para que vean que la batalla de Salta es un punto de la historia de él, que ya lo vamos a decir por qué fue. Y después, cuando se lanza la Revolución de Mayo, es el primero que está en la quebrada de Humahuaca, bajo las órdenes de Diego José de Pueyrredón, que había sido el comandante militar cuando se fundó Orán, la última fundación en el Río de la Plata, española, ¿no? Y combate en Suipacha. Y es el protagonista principal de la batalla de Suipacha, porque él es el jefe de la vanguardia y choca con la vanguardia realista al mando de Córdoba. Y en el río Suipacha, yo estuve varias veces y estudié el campo de batalla, porque uno no debe estudiar historia atrás del escritorio, claro, también en el escritorio, pero también en los lugares donde ocurrieron los hechos. Él es el protagonista, pero el jefe militar era Balcarce y el comisario de guerra era Castelli. Y Castelli era un jacobino sin burguesía, o sea, pataleaba en el aire, era un gran orador y cometió miles de errores, pero el principal que cometió en ese momento es que al
protagonista principal de la batalla, no lo nombró en el parte de batalla. Consecuentemente, Güemes los retiran después de Suipacha y se va a producir la tremenda derrota de Huaqui. Güemes prepara un plan defensivo en Tarija, sabiendo que se podía llegar a producir esto porque ya había probado quiénes eran los oficiales porteños. Sabía que no conocían el terreno, sabían que no conocían los hombres con los cuales combatían, sabía que eran impíos, es decir, que la religión, que era muy fuerte en el Alto Perú, ellos cometieron muchas cosas que lo hicieron poner al pueblo en contra y a los sacerdotes en contra, que había que pelearse con eso. Claro. Eran 200 años de dominio español. Claro. Bueno, prepara ese plan defensivo en Tarija, que es muy importante y no se tiene en cuenta. Ese plan lo estudió muy bien un gran amigo mío que fue académico de la Academia Nacional de la Historia, que fue Mariano Echazú Sica, el doctor Mariano Echazú Sica. Y él dice una cosa muy cierta después de publicar eso. ¿Por qué los historiadores no han tomado en cuenta este plan que preparó Güemes militar, que le tocaba preparar las armas para la defensa? Eso es fundamental porque los conflictos de Güemes sucesivos van a ser por las armas para combatir. Va a tener conflictos con Rondó, va a tener conflicto con Bernabé Arao por las armas, y este hilo que une los conflictos es el hilo clave de la guerra, porque en esa época el tema de las armas era un tema importantísimo, como para toda guerra, pero era importantísimo porque teníamos escasez de armas. Bueno, después va a seguir, lo va a proteger a Pueyrredón cuando se escapa de Potosí, con los caudales de Potosí, con 40 mulas, una cosa cinematográfica, ¿no? No sé cómo no se ha hecho una película con lo que fue cuando se escapó Pueyrredón, con las mulas cargadas de oro, de monedas de oro, que no era un robo, era que no se apropiaran los realistas y ellos monetizaran su ejército. Era para pagar el ejército lo que hizo Pueyrredón. Y el hombre que sale a apoyarlo, a poner su pecho ante un ejército realista que lo perseguía, fue Güemes. Eso está todo en un oficio. Un oficio que yo digo, si me escucha algún cineasta, el oficio es un guión cinematográfico. Espectacular. Consecuentemente, vos ves toda la actividad que tuvo. Claro. Ahora, es cierto, no estuvo en la batalla de Tucumán, no estuvo en la batalla de Tucumán, no estuvo en la batalla de Salta. Lo hemos conversado hace poquito en una muy linda reunión que hicimos con Manuel Belgrano. En Córdoba. En Córdoba, con el Chosno. Conversamos con base a las correspondencias de los dos. Claro, las cartas. Él me tiraba una carta, yo le tiraba otra. Él me tiraba una interpretación, yo le tiraba otra interpretación. Muy divertido también, porque Manuel siempre me dice, no te portes mal porque te voy a mandar castigado a Buenos Aires como lo mandó mi chosno a tu chosno. Y yo le digo, pero vos te vas a tener que arrepentir como se arrepintió tu chosno de lo que había hecho. Claro. Y que le costó las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Porque si hubiera tenido un hombre como Güemes, Saturnino Castro, el perjuro, que era la primera lanza del ejército realista, que en Vilcapugio y Ayohuma se cubrió de gloria Saturnino Castro, era salteño, ¿no? Ah, mira. Y Saturnino lo perseguía al jefe del ejército de Belgrano, gritándole, porteño cagón, para el caballo. Y el otro le decía, mulato, porque era morocho Saturnino. No me vas a alcanzar. Y así Bueno, ¿quién lo derrotó a Saturnino en el año 14? En pleno mando de San Martín del ejército, cuando lo nombra Güemes jefe de la Armada. Güemes lo derrota a Saturnino. Y lo dice San Martín en una carta. Se acabó el perjuro Castro, porque había creado una leyenda de su valentía, de su capacidad militar. Bueno, eso tuvo que enfrentar Belgrano. Y si no hubiera tenido a Güemes, Güemes demostró que lo podía derrotar.
No en la palabra, no en que imaginemos, no, lo derrotó. Claro. ¿Qué pasó? Estoy hablando demasiado, ¿no? No, está bien, está perfecto. Soy de galope largo. Lo que pasó fue lo siguiente. Belgrano era un patriota, no me cabe ninguna duda. Un hombre extraordinario intelectualmente y un hombre que fue un gran utopista creativo. Pensó todo antes de que... Hoy, si estudiaran un poco a Belgrano, nos iría mucho mejor. Creó escuelas de matemática, de náutica, pensó en la educación, pensó en la economía, Era un genio. Belgrano era un genio. Había estudiado en Europa, en las mejores universidades, periodista, economista, pero era tan patriota que le pidieron que fuera militar. Y él había sido jefe, capitán de milicia, porque estaba en Buenos Aires, había que nombrar gente que tenía cierto raigambre, cierta presencia, y lo nombraron capitán de milicia, pero no era militar. Se fue haciendo. Como era un gran estudioso, era un hombre que en su tienda de campaña no se apagaba nunca la vela, estaba siempre leyendo, o siempre estaba con su mimeógrafo enviando bandos. Era lo que era la guerra, ¿no? Un hombre formidable. Y bueno, la campaña del Paraguay no le fue bien. Y en la campaña del norte, después de haber izado la bandera nacional con las baterías Libertad e Independencia, mirá qué emblemático, ¿no? Es decir, las columnas de nuestro país no es solo la libertad, carajo. Es la independencia también, carajo. Las dos son. Es la patria en la columna de la libertad y la independencia. Eso fue cuando se izó la bandera nacional. Y Rivadavia, que era un personaje siniestro, San Martín lo dice, no lo digo yo, y al que le gusta Rivadavia que se aguante. Pero Rivadavia le prohibió la bandera, porque él quería seguir teniendo la bandera realista en el fuerte de Buenos Aires. Belgrano le escondió, pero no, es decir, Belgrano no llegó a recibir la orden de... Siguió hasta Jujuy. En Jujuy hizo izar la bandera, jurarla la bandera, y delante de todo el pueblo dio casi una declaración de independencia antes del 9 de julio del 16, en el año 12. Fíjate lo que era Manuel Belgrano. En la previa del 23 de agosto. Claro. Pero como no era militar, no le llevó el apunte a un gran militar salteño, que fue José de Moldes. Moldes había estudiado en Europa. Tenía una capacidad, no digo como San Martín, porque San Martín probó mucho más, pero él tenía una gran capacidad militar. Y le aconsejó a Belgrano no combatir en la segunda Suipacha y no poner de jefe al que puso Belgrano. En Suipacha perdieron. Güemes combatió en Suipacha y había ganado en Suipacha. La diferencia estaba de miradas. Suipacha, una cosa es en el mes de noviembre y otra cosa es en el mes de febrero. El río Suipacha, como los ríos de montaña nuestros, creció tormentosamente. Entonces las fuerzas patriotas que él había ordenado el jefe cruzarla, los pescaron en el agua como pescados, valga la redundancia. Y Güemes tuvo que retirarse derrotado. Y Belgrano tuvo que ordenar el éxodo, que también fue éxodo en Salta, le aclaro, ¿no? El acta de independencia de Salta se perdió en el éxodo. El acta de fundación de Salta se perdió en el éxodo, en Tucumán. No sé por qué, justo en Tucumán. Claro, pero... Dicen que el Chango Nieto no cantaba en Tucumán con los ojos cerrados porque le robaban el bombo. Ahí quedó la historia entonces. De ahí viene el mote. El mote. Pero bueno, no se enojen los tucumanos, no todos son así. Ni todos los santiagueños son lentos, ni todos los salteños somos solemnes, ni todos los jujeños son cotos. Exacto. Todos tenemos un poquito de todo. Lo cierto es que Güemes ya venía desde Tarija saliendo con una mujer
que era la Juana Inguanzo. La Juana Inguanzo estaba casada con el capitán de dragones Santiago Mealla. Pobrecito el nombre, ¿no? Sí, Mealla. Mealla. El hecho concreto es que Mealla quiso... ¿Sabía? Se enteró, y como Güemes no era hipócrita como otros. Él salía del brazo con ella y punto, ¿viste? Y Mealla fue a increparlo y Güemes le dijo, bueno, nos matamos a duelo. Resolvamos el tema. Y si muero yo, ella sabrá si te va con vos, y si morís vos, se irá conmigo. Entonces no quiso Mealla. Pero hubo un conflicto en Santiago del Estero también. Esta cuestión de amor, que es la más difundida, que la conoció Belgrano porque Germán Lugones, el alcalde de Santiago del Estero, estaba en una situación muy complicada porque Juan Francisco Borges, el precursor de la autonomía de Santiago del Estero, autonomía de Tucumán, estaba en conflicto con el Cabildo. Y como Juan Francisco Borges era muy amigo de Güemes, y ya a Güemes lo temían, porque sabía todo lo que había hecho, Borges y Güemes juntos dijeron, el Cabildo le dijo, cuidado. Entonces, como siempre pasa en política, ¿viste? Si vos tenés que reventar un político, ¿qué tenés que...? Bueno, hoy le dicen que está robando, ¿no? Claro. Pero en esa época le decían, está saliendo con una mujer, y entonces casada, y mirá, y las viejas, y ay, mirá al changuito que está saliendo con la mujer, qué vergüenza. Y bueno, y en oscuras ya se metían también, y bueno, claro, y se armaba todo un conflicto, pero en realidad el conflicto era político. Claro, pero ese conflicto marital, digamos, le llega a Belgrano. Le llega a Belgrano porque va Germán Lugones, que era el alcalde del Cabildo, y le chimenta. Claro. Que estaba haciendo escándalo, güey. Belgrano. ¿Qué hizo? Que venía con la idea de disciplinar porque esto pasaba en todos lados. No, pasaba en el Ejército del Norte, no en todos lados. Pasaba en el Ejército del Norte con los oficiales. A Rondó, a Mama Rondó, como le decían, le encontraban en la tienda con 4 o 5 mujeres, comiendo bien, ¿eh? Claro. Eso las memorias lo dicen, no lo estoy diciendo yo porque estoy inventando. Entonces, Belgrano, que quería disciplinar, lo mandó castigado a Buenos Aires. Ahora, vamos a decir una cosa para que no se enojen, ¿no? No se me enojen los belgranianos. Belgrano venía saliendo con Encarnación Ezcurra, que era una mujer casada, que era la hermana de la mujer de Juan Manuel de Rosas, y que llegó a Tucumán y tuvo un hijo antes, Encarnación Ezcurra, que Belgrano no lo reconoció. Y Encarnación entonces, el hijo de Encarnación, fue criado por don Juan Manuel de Rosas. Y Rosas le pusieron por eso Pedro Rosas y Belgrano. De ahí viene una rama de los Belgrano. La otro caso fue la Helguera, la Dolores Helguera, otra mujer que en Tucumán la conoció Belgrano, que también era casada, con la cual tuvo una hija, Mónica creo que se llamaba. Y Belgrano sí la reconoció. Ahí viene otra rama de los Belgrano. Aparentemente, mi amigo Manuel Belgrano, todos me preguntan, ¿pero cómo se va a llamar Manuel Belgrano si el otro se llama Rosa y Belgrano y la otra es mujer? ¿Y cómo lleva el apellido? Porque se casó la Dolores Helguera con un Belgrano. De ahí vienen. O sea, tienen una razón de ser. Pero bueno, esta pelea a Güemes le vino bárbaro. ¿Por qué digo le vino bárbaro? Porque el destino es así. Se fue a Buenos Aires al Estado Mayor. Desde el Estado Mayor pudo divisar más lo que era la guerra, aprendió más lo que era la guerra, y llega un oficial de Europa, brillante, que era don José de San Martín. En la casa de Remedios de Escalada, los Escalada, era la familia más prominente que había en Buenos Aires, eran amigos de la familia del general Güemes. Güemes ya los conocía. Y ahí se hacían las tertulias, las guitarreadas, las fiestas, los festejos con las chicas, como se decían antes. ¿Y qué iba a hablar un militar que llegaba de Europa, que había combatido contra Napoleón, que había sido héroe en Bailén, sino con un militar que venía con la fama de haber peleado en las invasiones inglesas, haber estado con Purredón, haber peleado en Suipacha? Tenía que hablar de dos cosas:
mujeres y guerra. Y guerra, no había otra. No había otra. Y ahí se hicieron amigos. Mirá vos, bueno, hacemos un punto acá, Martín, vamos a ¿Cómo hacer no? una pausa en Fuera de Rutina, la primera, y ya venimos para seguir hablando con Martín Güemes Arruabarrena. ¿Tenés que sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa, con tu celular o computadora. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a Trámites y Servicios para luego seleccionar Licencias de Conducir. Ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo. En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico. Ahorrás tiempo, dinero y cuidás el medio ambiente. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés. Nuevo WhatsApp de Aguas del Norte, 3875 83 83 87. ¿Anotaste? 3875 83 83 87. Para comunicarnos mejor, Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Muy bien, seguimos en Fuera de Rutina hablando con Martín Güemes Arruabarrena, como no podría ser de otra manera en este día tan especial para Salta y el país. Martín, hemos hablado de la previa quizá de todos los inicios de Güemes en su formación militar y demás, pero ¿cuándo vuelve a Salta? ¿Cómo vuelve a Salta? ¿Y cómo pone en práctica ese plan que se lo conoce como la Guerra Gaucha y con tantos otros nombres también? Bueno, en realidad, como te dije, se encontró con San Martín. Claro, ahí se encuentra. A San Martín lo designa el jefe del Ejército del Norte, en realidad para sacárselo de encima, porque había un enfrentamiento en la logia Lautaro entre Carlos María de Alvear y San Martín. Alvear era muy ambicioso, era un buen militar y tenía ambiciones, y San Martín le hacía sombra. Claro. Entonces decidieron mandarlo, tenía más poder en la logia Carlos María de Alvear, la logia empezó a manejar el poder político, sobre todo después del 8 de octubre, que se produce un golpe militar contra el primer triunvirato, y lo mandan al norte. San Martín estaba ciego, no había estado nunca en el norte. A pesar de ser correntino. No, pero aparte, a pesar de tener familia salteña, es más mirá, interesante. No sabía que tenía familia salteña. Claro. Hay un hermoso libro de Atilio Cornejo que se llama San Martín y Salta. Bueno, ahora te cuento. El hecho concreto es que ¿a quién iba a convocar? A Güemes, que ya lo Ya habían conocía. conversado, ya sabía lo que era. Entonces, el mismo día, que está en documentos, ¿no? El mismo día que lo designa San Martín jefe del Ejército del Norte, el mismo día San Martín pide que Güemes pase al norte. Porque Güemes ya había pedido pasar. Él quería estar en el centro del combate, no quería estar en la periferia. Claro. Entonces, San Martín se va a hacer cargo del Ejército del Norte, se encuentran con Belgrano, van cartas muy lindas entre los dos. La verdad que es un encuentro formidable, ¿no? El encuentro de Belgrano y San Martín, en la tierra de encuentros, que es nuestra zona de Metán. Claro. Por supuesto que la historia dijo que se habían encontrado en la posta de En Yatasto, Yatasto, es lo que marca. pero no había posta, No había. no era posta Yatasto. Yatasto era una sala de una finca muy importante. Pero fue en ese lugar que Se conocemos. encontraron en el Algarrobal, la posta del Algarrobal. Y de la posta del Algarrobal pasaron a la casa, que era mucho más confortable. Ah, mira. Y de ahí, yo creo
que tiene que haber habido conversaciones sobre Güemes entre los dos. Es lógico. Belgrano se había peleado. Claro. Dejaba el ejército del norte y San Martín venía, entonces tenían que haber conversado. ¿Y qué hace San Martín? Él pide que Belgrano se quede, porque francamente, como dije, era un hombre disciplinado, era un hombre que había logrado un espíritu en el ejército, había insuflado su pasión de patria, era un hombre que estudiaba, había logrado 2 victorias importantes, Tucumán y Salta, había 2 derrotas, pero no era para desaprovecharlo diciéndole le vamos a hacer un juicio los que estaban en un escritorio y no sabían lo que era la guerra acá. Claro. Y le hicieron, lo mandaron, y San Martín se quedó sin Belgrano, pero claro, estaba Dorrego, estaba Güemes, 2 importantes dentro de la cosa. Y San Martín lo primero que hace lo designa jefe de las avanzadas del río Pasaje y a Dorrego jefe de la línea de Huachipas. Por eso hay una confusión a veces en los historiadores cuando se pregunta si el plan que San Martín pide, táctico, se lo pide a Dorrego, y Dorrego le manda un plan, pero le manda un plan para la línea donde estaba él, no para la otra línea, para la línea de Güemes. Y Güemes ya se había avanzado, no solamente era comandante de avanzada, sino que ya estaba sobre Salta, porque era así, y ya estaba en contacto con todos los que van a ser sus grandes oficiales, Burela, Zavala, el Chocolate Sarabia, que ya había sido famoso en la batalla de Salta, y ahí es cuando lo derrota en el Tuscal de Velarde, en el mes de marzo del 14, a Saturnino Castro, en un combate a la brusca. ¿Por qué a la brusca? ¿Qué quiere decir? Porque Güemes le tendió una trampa a Saturnino, lo hizo salir de la ciudad de Salta con tropas importantes. ¿Dónde el Tuscal de Velarde? Y el Tuscal de Velarde es en las afueras de los alrededores de Salta, muy cerquita de Salta, ahí hay un fortín también. ¿Dónde está? Ah, de eso te iba a ¿Dónde hablar. está el fortín? Claro, el fortín de los marineros. Claro. Bueno, el hecho es que Güemes le va tendiendo una trampa, pero Saturnino era muy hábil y se da cuenta de la trampa. Entonces, en un momento dado, en el lugar que Saturnino dijo, este va a ser el lugar que nos van a atacar, era un lugar que seguramente Güemes tenía pensado, Saturnino quiere retirar. Y Güemes, como quería derrotarlo, para que se acabe el mito de Saturnino Castro, ordena el ataque a la brusca, a lo brusco, claro. Y se los lleva por arriba. Al frente. Saturnino se salva la vida, pero se los lleva por arriba, y ahí vienen los oficios de San Martín al comando, explicando la valentía de Güemes, de la valentía de sus oficiales. Hay hombres ahí muy importantes también que pelearon. Bueno, este es el año 14. Es el año donde San Martín no pensó todavía en el plan sanmartiniano, en el que va a aplicar después. Es un error de algunos, yo digo medio aprendices de historia, decir que comenzó en el año 14. Generalmente se agarran de una carta apócrifa, una carta que no existió. La carta del 22 de abril de 1814 de San Martín a Rodríguez Peña. En esa carta dice San Martín: la patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y nada más. Para eso me bastan los valientes gauchos de Salta con 2 escuadrones para sostener, Le confieso a usted un secreto, un pequeño ejército en Mendoza, cruzar los Andes y libertar Chile y Perú. La carta es tan apócrifa que después la confesó Vicente Fidel López, esa la agarró Mitre como parte de la carta, la agarró la Academia Nacional de Historia, todavía hay historiadores que dicen, bueno, pero la carta no existió, pero fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Están mintiendo. Lo que pasó fue lo contrario. La carta, el mismo día de la carta, San Martín le ordena a Güemes avanzar sobre el Alto Perú. El mismo día en un documento. No solo defender la frontera. No había frontera. Bueno. La frontera era en Tarija. En Tarija, claro. Y el río Desaguadero era la frontera. La frontera actual de la Argentina se formó a la muerte de Güemes. Esa fue una de las consecuencias. Claro. La pérdida, por eso digo. Y entonces San Martín se retira porque está enfermo.
pide licencia y estaba enfermo realmente. Se va a Córdoba, en Saldán, en una finca, en una estancia de Córdoba, se va a encontrar con Guido, otro militar muy importante que había estado en el Estado Mayor, y allí sí empiezan a pensar, no a que este camino no se haga, sino que este camino también se debía hacer, pero se debía ir por el otro. Los dos. ¿Por qué digo que la carta es apócrifa? No solamente porque la reconoció Vicente, sino que ese mes donde San Martín dice que hay que cruzar la cordillera y libertar Chile, Chile está en manos de los patriotas. No había que independizar. ¿Para qué iba a ir ahí? Abrió Claro, otro frente. Claro. Después se abrió el frente. Entonces, esta fue un proceso de conocimiento militar, de interrelación que se dio entre San Martín y Guido, que se va a concretar en el Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán designa director supremo a Pueyrredón, a Belgrano jefe del Ejército del Norte, después del conflicto de Güemes con Rondó. Eso te iba a preguntar. Quizás no podía haber Congreso de Tucumán si no se firmaba el Pacto de los Olvidos. No había. Era una guerra civil. ¿Qué pasaba entre Güemes y Rondó? Bueno, es lo que te iba a contar, que se produce el combate de Puesto Grande del Marqués. En el combate de Puesto Grande del Marqués es en el mes de 14 de abril de 1815. En Buenos Aires están aterrados, porque en el 14 va Fernando VII al trono. Y ahí ya empiezan los ejércitos que habían peleado contra Napoleón, expertos ejércitos, iban a venir para acá. Claro. Porque los ejércitos anteriores al 14, los que combatió, por ejemplo, Güemes en Suipacha, o los que combatió Belgrano, eran ejércitos de americanos. No eran oficiales preparados Españoles. en España. Y preparados contra Napoleón Bonaparte. Claro, nada más ni nada menos. Entonces, ahí es donde esta situación los lleva a ver el peligro que tenían de que viniera un ejército auxiliar, preparan el plan. Pero en Puesto Grande, antes de todo esto, antes del conflicto con Rondó, Puesto Grande está en lo que se llama la Siberia Argentina. En la Puna. ¿Conocés Puesto Grande? No, Bueno, sí, está a 3.500, 4.000 metros. claro. Es en Jujuy. En Jujuy, en la Puna jujeña. Claro. En esa época había más habitantes en la Puna que en la ciudad de Jujuy. Eran muchos más habitantes porque los aborígenes trabajaban y tenían el marqués de Valle del Tojo, Juan José Fernández Campero, era el que manejaba el Puesto Grande, se llama por eso. Claro. Era el puesto, los puestos eran los lugares donde se hacía el arreo de ganado, de hacienda y se custodiaba todo esto. Después se le puso Puesto Grande del Marqués, pero posterior a la batalla. Lo cierto es que Güemes, como siempre, muy decidido era, viene a caballo con una tropa de 1.000 gauchos, milicianos, de Rosera Frontera, de Salta, de Jujuy, se mete por la cuesta de Bárcena, arriba, y ahí un aborigen, Diego Cala, que era del lugar, lo informa a Güemes que hay tropas ahí en el Puesto Grande, 400 hombres más o menos. Y las negociaciones que se estaban haciendo, algunas secretas, entre Martín Rodríguez, que se lo toman prisionero en el Tejar, sospechosamente que se dejó tomar prisionero, las negociaciones con Pezuela. Bueno, todo esto Güemes lo corta de un solo tajo. Vos imaginate lo que debe haber sido. Yo lo imaginaba cuando estaba ahí, ¿no? Si uno ha escuchado el galope de 100 caballos, sabe el retumbo, ¿no? Pero en el silencio de la Puna, al amanecer, mejor dicho, antes del amanecer, cuando más oscura está la noche, ahí atacó. Los 1.000 gauchos a galope con estos españoles que estaban tranquilos porque sabía que había negociaciones espurias en Buenos Aires con España, acá también, los destrozó de un tajo. ¿Qué hizo el jefe del ejército del norte? Le pasó lo mismo que en Suipacha. En lugar de a él nombrarlo jefe de la vanguardia por el triunfo,
le desmoviliza a los gauchos y lo nombra Martín Rodríguez, que era el que estaba en tratativas con los españoles. Claro. Y Martín Rodríguez se insolenta con los gauchos. Los trata mal, de envidia, de bronca. Entonces Güemes casi se fueron a espada los dos, ¿no? Y Güemes se desmoviliza, llega a Salta, justo, el destino es así, justo se había retirado el gobernador, que habían designado desde Buenos Aires, que era cuñado de Posadas, el jefe, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno. Lo peor que puede hacer uno con la edad es que cuando no se acuerda algo, tratar de acordarse, porque van a estar 2 horas los televidentes viendo cómo yo me trato de acordar, entonces yo lo paso por alto, a galope lo paso. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Llegó en el momento justo, porque estaba Salta vacante la gobernación. Claro. Y ahí lo nombran a Güemes, desde los sectores pudientes a los sectores humildes, todos se dan cuenta que es el hombre para eso. La designación no contempló hablar con Jujuy. Los jujeños, que eran muy celosos de su autonomía, fueron siempre, son vascos, los vascos son cerrados, sí, y no quieren que lo... Se enojaron con Güemes, fue un largo conflicto de 4 o 5 meses, después dijeron que Güemes se había impuesto por la fuerza. En realidad uno cuando lee las actas del cabildo jujeño, lee todo lo que pasó, dice, qué paciencia que tuvo Güemes con los jujeños, pero tuvo paciencia porque su madre era jujeña. Claro. Y él era descendiente del fundador de Jujuy. ¿Cómo iba a menospreciar a los jujeños? Es lo que dice Ricardo Rojas cuando en el archivo histórico de Jujuy expurga como 150 cartas de Güemes. Dice, Güemes amaba a Jujuy. La jura de la independencia fue en Jujuy. Pero había pasado por Jujuy y había retirado 700 fusiles. Unos descompuestos y otros en acción. Armas, como te dije anteriormente. Claro. El problema. Y ahí vino el conflicto con Rondó. Rondó quiso tomar a Salta creyendo que Rondó tenía una gran bronca con Artigas, consecuentemente pensaba que Güemes iba a ser un nuevo Artigas. Ocupó Salta, Güemes lo rodeó, lo que le hizo a todos los realistas, los derrotó a todos, y al ejército del norte también lo derrotó. Quedaron sin comida. Comían uvas en la zona de Cerrillo. Y ahí se produjo una mediación. Macanean que fue Macacha Güemes la que medió. No, Macacha no medió. Macacha tuvo a lo último. El que medió fue Juan Bautista Busto, que era un militar de carrera. ¿Cómo iba a mediar entre 2 oficiales una mujer que era la hermana de uno de ellos? Claro, lo que se dice de Macacha que medió es porque el pacto se firma en una finca de su familia política, digamos. De la Macacha. De Macacha, por eso quizá Unos dicen que no fue solamente ahí, también en toda una discusión hogareña, viste que estas cosas se discuten, por cualquier cosita se discuten. Bueno, pero el pacto es lo importante. San Martín, cuando se entera del pacto, dice, más que 1000 batallas festejo la victoria de Güemes. El gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, que va a ser el que se va a enfrentar, tiene una carta laudatoria a Güemes extraordinaria, que ojalá él hubiera hecho lo mismo que hizo Güemes con Rondó, hubiera hecho él con Güemes. No lo hizo. Y por eso frustró el plan sanmartiniano. Ahora lo quieren declarar héroe nacional a Bernabé Arauz. Cuando fue el primer golpista que hubo, en el año 19, volteando al gobernador legítimo, designado por el Congreso de Tucumán, designado por la Constitución del 19, él produce el golpe, crea la República del Tucumán y se producen 4 años de anarquía en Tucumán, de enfrentamientos donde terminan con la vida del que se había levantado Abraham González y la de él, fusilado también. Lo mismo que Manuel Eduardo Arias, otro que atentó contra la vida de Güemes y estaba con Arauz, ya estoy hablando del año 20, ¿no? 21. Claro. Y lo fusilan los mismos gauchos a Manuel Eduardo Arias. En Jujuy han determinado que el Día del Gaucho es por Manuel Eduardo Arias. Coronel Arias. Que era un mestizo intrépido y valiente, no me cabe duda. Era hijo de un Arias Velázquez con una mujer lugareña, tenía una valentía, era un tipo comando, pero tenía sus negocios. Y es lo que descubrió Güemes. Y por eso él se enojó y quiso matarlo. Y ahí fue cuando Güemes, en lugar de fusilarlo, lo perdona. Y se va a Tucumán y complota con él. Pero todo esto es que ya al final de la vida de Güemes. En el interín, bueno,
apoyó la monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca, Sí. la propuesta de Belgrano, la propuesta de San Martín, la propuesta de Pueyrredón, y lo más importante, derrotó la invasión de la Serna, la más poderosa que entró sobre el territorio de las Provincias Unidas, 5 incursiones, que eran las que entraban a buscar ganado, a robar, que se yo, 1.500, 2.000 hombres, la otra tenía 6.000 hombres, y la incursión de Canteraki y Ramírez en el año 20, que fue tan poderosa como la de la Serna y que Güemes la derrotó sin ayuda de nadie. El ejército del norte ya estaba en el litoral para evitar la anarquía al mando de Belgrano. Y ya se produce la revolución, la cosa de Arequito, el motín de Arequito. En los dos casos, esto es muy importante, cuando contiene la invasión de la Serna y lo persigue a la Serna con la mitad de sus hombres, San Martín logra cruzar la cordillera y libertar Chile. O sea, sin esa derrota de la Serna no era posible el cruce de los Andes. Y sin la derrota de Canteraki y Ramírez en el 20, San Martín no podía embarcarse en Valparaíso e ir a Lima. Por eso, después de la victoria de Canteraki y Ramírez, a Güemes lo designa San Martín general en jefe del ejército de observación sobre el Alto Perú. Debía avanzar hacia la actual Bolivia. Claro. Y es designado por la ubicación estratégica de su provincia, así le pone San Martín en la designación, por su capacidad militar ya probada y por su patriotismo indeclinable. Ese es Güemes. A ese atentan en un complot. Bueno, está muy linda la charla, por supuesto, con Martín. Nosotros tenemos que hacer una pausa y antes del final, por supuesto, Martín Miguel Güemes, no porque sea chono de un prócer, se va a salvar de las 5 preguntas al hueso, lógicamente, que tenemos en nuestro programa. Así que pausa y venimos para el final. Nuevo WhatsApp de Aguas del Norte, 3875 83 83 87. ¿Anotaste? 3875 83 83 87. Para comunicarnos mejor, Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Tenemos un plan y está en marcha. Estamos en la calle Luis Güemes, en Villa Palacio, Ciudad del Milagro, Avenida Delgadillo. Estamos en el barrio El Guay, calle Sarmiento, calle Pueyrredón. Estamos 60 frentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Estamos recuperando la ciudad. Municipalidad de Salta. Muy bien, estamos de vuelta y es imposible poner en una hora de programa hablar de toda la historia, la vida y obra del general Martín Miguel Güemes. Hemos tratado de ir en lo más importante porque si no, no se puede. Pero antes del final, como siempre, 5 preguntas al hueso. Muy bien, pregunta número 1 al hueso para Martín Miguel Güemes Arruabarrena. ¿Quiénes traicionaron al general Martín Miguel de Güemes? Para llegar, digo, al famoso 7 de junio, donde es herido. Para que no se ofendan los descendientes, porque los descendientes no tienen la culpa de lo que hicieron los demás. Por eso yo también no tengo la ventaja de ser un héroe. Güemes fue el héroe, yo no. Claro. Es otra batalla la que uno libra. Yo creo que en primer lugar obstruyó y fue culpable Bernabé Araoz. Y además, yo estoy convencido que estaba en connivencia con Pedro Antonio de Olayeta. Subalterno a él fue Manuel Eduardo Arias. Y que no me cuenten a mí que ellos estaban por la autonomía y que temían que Güemes se convirtiera
en un mandón de la región. Porque Arauz combatió la autonomía de Santiago del Estero y la de Catamarca, no quiso que hubiera autonomía. Y a Arias no le conozco ningún documento que hable de autonomía. A Güemes sí le conozco documentos que hablan del plan sanmartiniano. Bien. Segunda pregunta al hueso para Martín Miguel de Güemes. ¿Por qué el monumento al general Güemes no está en la Plaza 9 de Julio? Está Arenales, Claro. que merece estarlo. Pero Güemes lo merece más que nadie. Los dos merecían, pero en la pregunta, contestando a tu pregunta, es una cuestión política y de poder provincial. Arenales estaba emparentado con los Uriburu. Y Dámaso de Uriburu fue un enemigo de Güemes. Y José Evaristo Uriburu, no el presidente, sino el hijo. El hijo, fue el que propuso que estuviera su antepasado Arenales, porque era Arenales Uriburu. Claro. Y cuando se iba a poner el monumento a Güemes, José Evaristo Uriburu, que había escrito sobre Arenales y había publicado las memorias de Dámaso Uriburu, no quiso pertenecer a la comisión del monumento a Güemes. Con esto no estoy haciendo una crítica furibunda a los Uriburu, porque los Uriburu tuvieron un papel muy importante. Es más, estaba emparentado, la familia nuestra estuvo emparentada con los Uriburu, por los Castro. Entonces, pero la realidad es que ellos no quisieron que estuviera el monumento ahí. Y vino un tucumano, Padilla, y dijo, mándelo a una plaza de suburbio. Claro. Por eso, primero se puso en la Plaza Belgrano, después se puso en la plaza frente a la legislatura, y después lo mandaron allá. Buenísimo. Güemes se venga siempre. El pobre Arenal está lleno de palomas y lo dejan destruido la paloma. Y Güemes está en medio de los pajaritos, disfrutando, mirar la ciudad de él. Ya está. ¿Y a dónde va la gente a ver? Claro. Al monumento a Güemes. Por eso. Yo digo, y el pobre Arenales, que fue un tipo valiente para mí, extraordinario. Yo tengo ganas de escribir sobre Arenales. Ya escribí algo, ¿no? Pero Arenales, todos los que pasan, los turistas, dicen, qué lindo monumento a San Martín. Claro, porque todo el mundo sabe que San Martín tiene la plaza central. Claro, y a caballo. Así que pobre Arenales. Yo digo que hay que poner un gran cartel, porque fue un brigadier general y de la independencia en el Alto Perú y en el Perú. Merecía estar en la Plaza 9 de Julio, a mí no me molesta. Bien. Pero sí, esas pavadas hay que contarlas. Bien. Tercera pregunta al hueso y ya vamos cerca del final. ¿Es cierto que el general Güemes nunca quiso que le hagan un retrato? No tuvo tiempo. Para mí no es que no quiso. No hubo posibilidad de tener un retrato. Por eso el cuadro de Schiaffino, que es el cuadro que la provincia declaró el cuadro oficial. Y el Instituto Güemesiano también, ¿verdad? También, y la familia también. ¿Por qué? Lo reconoce. Porque es Güemes, pero no es Güemes. ¿Es uno de los hijos, es así? Son los dos hijos y un sobrino nieto, Murúa. Los dos hijos, el mayor, fue gobernador de Salta y la gente, sí. Los gobernadores no andaban en helicóptero todo el tiempo. Ellos caminaban las calles, la gente los saludaba y qué sé yo, y si no los sableaba ahí nomás, ¿no? Claro. Entonces, todos decían, qué parecido al general Güemes, porque asumió en 1856, a pocos años de la muerte de Güemes. Claro. Y mi tatarabuelo Luis, yo tengo fotos de él, y es Güemes. Bien. Pero no es Güemes. Y Murúa era un sobrino que decían que era muy parecido, y la verdad, era muy parecido también. Mira, bueno. Cuarta pregunta, hemos hablado mucho de esto, pero ya estaba así en el libreto. Sin un Güemes, ¿no podría haber habido un San Martín? No se explica la campaña sanmartiniana sin Güemes y no se explica la campaña de Güemes sin San Martín. Están acollarados. Negar a San Martín es negar a Güemes. Negar a Güemes es negar a San Martín. Yo soy un sanmartiniano total. San Martín fue el hombre más importante en estrategia militar y política que hubo en nuestro país. Y uno de los grandes hombres en la historia de la Argentina. Y la última, Martín, algo comentaste apenas arrancamos, pero lo cerremos ahora. ¿Qué fue lo que quedó trunco al ser asesinado Güemes? El proyecto del Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán no se declaró la independencia de la Argentina, Se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Sí.
y la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. Había territorios ocupados por el realista, o sea que era un proyecto. Claro, había que concretarlo. Había que cortar. Y ese proyecto era los Estados Unidos de la América del Sur. La patria grande. La patria grande. Bueno, ha sido realmente... Tendría, como te digo, 50 preguntas más para hacerte, pero... No, ya lo el haremos tiempo es alguna tirano. vez me parece, seguiremos. Pero antes que te vayas, Martín, acá tengo, como siempre, escondido abajo en mi escritorio, los regalos de los amigos de Llama Ahumado, por supuesto, para Martín. También vos. Locoto Ahumado, Martín, para vos. Pero Gracias, como espectacular. siempre, a los amigos de Llama Ahumados por acompañarnos. Limoneta ahumada, ahí está, lo muestra Martín Güemes a la cámara. Ahí está. ¿Cómo Para lo voy a disfrutar? Buenísimo. Me voy a acordar de ustedes y también, por supuesto, de lo que lo producen, ¿no? los amigos de Llama Ahumados, Producción Les Salteña. mando un abrazo y muchas gracias. Que siempre nos acompañan aquí en Fuera de Rutina. Martín, ha sido realmente un gusto y un placer. Encantado y a tu disposición siempre. Muchas gracias. No va a ser la última vez que vengas. Así va a ser. Y nosotros nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos en este feriado, en este día tan importante para Salta y el país aquí en Fuera de Rutina. Gracias y nos vemos la semana que viene.